Bueno, buenas tardes. Aquí encantada de poder compartir este espacio, este tiempo y sobre todo en un lugar maravilloso donde estamos, que en el transcurso de la experiencia les seguiré presentando cada uno de los ambientes que aquí se encuentran y que fortalecen toda esta propuesta pedagógica que desarrollamos desde la universidad. Entonces, vamos a proyectar la presentación. Bueno, eh, el tema de la pedagogía siempre estamos buscando esas mejores prácticas para no solamente decir así se hace, sino como la palabra lo indica, dialogar. Dialogar entre nuestros saberes y los saberes que vamos construyendo en comunidad con las maestras, los maestros, en los diferentes escenarios en los que nos vamos desarrollando. El tema de la sostenibilidad ahora nos impacta mucho, aunque siempre hemos tenido la posibilidad de hacerlo, sino que la perspectiva de ahora optimiza todo tipo de recursos en los escenarios pedagógicos. Y es por eso que toman como otro protagonismo, otro rol. La basura deja de ser basura, el residuo orgánico deja de ser también residuo y todo empieza a armonizarse para hacer todos estos diseños y estar en comunión con la naturaleza y teniendo en cuenta que acabamos de pasar una COP16 donde quedamos realmente acuñados como este departamento biodiverso, donde realmente el verde, la fauna, la flora es un sello que debemos mantener. Y es allí donde las maestras, los maestros, las comunidades deben exaltar su territorio. Es la forma en que podemos mantener este acercamiento con la naturaleza, con las niñas y los niños. Ya no es un tema de tablero, de salón, tenemos la oportunidad de estar constantemente en contacto con lo vivo, con lo natural. Entonces, a raíz de eso, siempre vamos a entender que en las escuelas, en las casas, en las familias, en las comunidades, cada niño es un mundo. Nunca vamos a poder seguir estandarizando que todas nuestras niñas y niños entran en un solo saco y vamos a funcionar de la misma manera. Entonces las experiencias naturales nos empiezan a tejer un ecosistema de oportunidades para trabajar en los diferentes entornos donde nos encontremos. No nos limita a un tablero o a un espacio, nos brinda la oportunidad de estar debajo de un árbol, en la plaza, en el lugar donde estemos con las niñas y los niños es toda una oportunidad y por eso siempre la invitación es a caracterizar a dónde vamos a estar, conocer ese lugar, cuáles son sus bondades, sus oportunidades, su riqueza, con qué contamos en nuestros lugares de trabajo. Y es aquí donde empezamos a afinar mucho la mirada, mucho la escucha, los sentidos. Hablamos de una pedagogía muy sensorial, pero tiene que empezar por nosotros, ¿cierto? La pedagogía de la gran oreja, de la gran observación constante, de los gustos, de los aromas, de las temperaturas, de las texturas. Entonces, en este viaje que vamos a iniciar hoy, vamos a empezar a hablar de los derechos naturales. Normalmente nos hablan de los fundamentales, de los constitucionales, del artículo 44, de las realizaciones, pero todo eso surge porque hay unos derechos naturales que a veces empiezan a quedarse muy guardados y que realmente no tendríamos ni que estarlos nombrando porque es la vida misma de las niñas y los niños y de cómo muchos crecimos. Cuando dice Gianfranco en su decálogo de los derechos naturales, nos habla de el ocio, que es el juego, por el mismo juego, no el juego reglado, ni el juego en donde el adulto siempre está interviniendo o que tiene un tiempo demarcado. Es el juego en el que tú empezabas en la mañana, terminabas casi en la noche y estabas en comunidad con tus amigas, con tus amigos y se empezaban a tejer todas esas posibilidades y se armaban carpas y se jugaba y se bajaba de la bicicleta o se jugaba con la pelota y había un ritmo, pero interno entre las niñas y los niños cuando se jugaba en la calle, ¿no? Cuando se jugaba en los espacios abiertos, a ensuciarse. Ahora muchos niños están siendo como
el muñequito de la torta, que lo sientan, le ponen zapatos desde muy temprano, no tiene la posibilidad de estar sintiendo las texturas a través de las plantas de sus pies, porque la media, el zapato, la ropa tiene que estar muy limpia, no tiene la oportunidad de estar en contacto con el pasto, con la tierra, con los palos, porque las mamás cuidan mucho de esa apariencia y todo debe tener un equilibrio y ensuciarse forma parte de la primera infancia y para el resto de la vida. Disfrutamos mucho cuando las personas que les gusta acampar, que les gusta salir, que les gusta estar en contacto con la naturaleza, a los olores, a todos los aromas, a poder, no aromas artificiales, sino poder sentir y degustar un olor a manzanilla, un olor a romero. Esos son aromas que deberían estar habitando las casas, habitando los ambientes educativos, porque ya sabemos que todas estas plantas son, eh, generan un ambiente etéreo muy especial y le da una atmósfera, le brinda una atmósfera única a los lugares que habitamos con estos tipos de aromas que son naturales. Al diálogo, a ser escuchado, pero no solamente que el niño diga, es que yo quiero tal cosa y el adulto, sí, 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 mijito, ya hablaste, no, que realmente sea un sujeto de derecho, que pueda, que su discurso, que su expresión nos cuente algo y sea tenido en cuenta. A usar las manos. Antiguamente los niños podían trabajar con el maestro carpintero, los niños trabajaban en las cocinas con las abuelas, se aprendía de primera mano todas esas habilidades para la vida que ahora son casi que exóticas o en algún caso están regladas por una serie de aspectos que yo entiendo que tienen que ser por el cuidado, pero que no nos pueden evitar vivir a través de la experiencia, porque si tenemos la posibilidad de usar las manos, hay que hacerlo. A un buen comienzo, cuando la familia escoge el nombre, acogen al que va a llegar, hay una relación, hay un vínculo, se genera toda una atmósfera de cuidado alrededor de esa madre gestante, lactante y todo lo que tiene que ver con estos primeros 1000 días que son tan importantes, un buen comienzo para toda una vida, a jugar en la calle como estábamos hablando ahora, esos espacios públicos maravillosos. Algunas personas crecieron en veredas o en espacios donde podían, que su paisaje era su patio de recreo, la montaña, el valle, el riachuelo, al silencio. Hoy en donde estamos, normalmente hay mucho silencio. Creo que al fondo alcanzan a escuchar, hay una máquina porque debido a las lluvias hubo un daño y no teníamos la energía. Entonces estamos con planta, pero normalmente lo que escucharíamos sería otro paisaje sonoro muy, muy hermoso, porque estamos en un lugar donde hay un brazo del río Pance, hay árboles, hay nos visitan muchas aves. A los matices, a los matices del amanecer, a los matices de la tarde. Normalmente a veces va a pintar un niño y entonces se le pasa el color azul para que pinte el cielo, cuando la tarde es rosada, naranja, amarilla, gris, blanca, tiene muchos matices y esos, así como tiene matices el cielo, así tiene matices los árboles y también pasamos un solo tono de verde y matices, y cada árbol y cada hoja tiene un tono propio. Entonces, estos derechos naturales son los que nos van a guiar el día de hoy para conversar. A partir de ellos podemos empezar a pensarnos qué tanto puedo yo modificar o incorporar para empezar a diseñar esas experiencias naturales que no necesitan más sino de lo que está a mi alrededor. En este video que tenemos aquí, ya se los voy a mostrar una pequeña fracción que lleva a otro nivel el uso de las manos. Entonces, estas son escuelas naturales alrededor del mundo que ya no trabajan dentro de una estructura, se podría decir, y están retomando el encuentro con habilidades para la vida y que pueden ellos estar todo el tiempo
al aire libre, ¿no? Entonces, yo no digo que tenemos que hacer esto, pero sí es importante poder tener diferentes perspectivas de cómo en otros lugares del mundo se piensan las experiencias naturales. No tanto desde los conceptos. Vamos a ver, es un pequeño fragmento. Entonces, estos niños y niñas, dentro de su práctica diaria, comparten el uso de herramientas, porque luego ellos con esto van al bosque. El bosque es su escuela. Viven todas sus experiencias. Esto es una zona muy helada, con temperaturas bajo cero, en donde, bueno, sé que de pronto el internet no nos ayuda mucho, entonces no vamos a presentar sino este fragmento para que no tengamos inconveniente, pero el link queda allí para que lo puedan acceder a él y ver todo el video de cómo estos niños viven sus experiencias diarias, cómo se relacionan, cómo utilizan la naturaleza para vivir sus experiencias y construir sus aprendizajes. Sí. Mira, por aquí. Es que cuando iniciamos no habían todavía personas conectaditas, entonces iniciamos con la grabación. Gloria, ¿cómo estás? ¿De dónde viene Gloria? Jaime, Edgar, Chabeli. Chabeli. A ver, miremos por aquí quién más está. Francisco. Francisco, Jaime creo que ya lo saludamos. Bueno, por ahí están. Así que una reacción para saber si están ahí conectaditos. Un dedito. A ver. Ah, eso. Gracias. Gracias, Jaime. Muy bien, listo. Entonces sigamos. Gracias, Gloria. Vale, con gusto. Bienvenidos. Siga, no, dejémoslo, no, es más fácil si lo voy manejando desde allí. Ok, aquí la presentación. Exacto. Bueno, entonces, esta primera parte es un barrido por diferentes perspectivas, conceptos, ideas que se tienen acerca de lo que es natural, naturaleza, naturalmente, ¿cierto? Porque la naturaleza es todo esto vivo que nos rodea, toda esta fauna, esta flora, esta interacción, estos ecosistemas, las capas de la tierra, todo está donde habitamos. Y a veces hemos naturalizado acciones sobre la naturaleza que no son naturales, pero se naturalizan, como envasar el agua en botellas de plástico. Entonces, hay cosas que ya se volvieron normales. Y lo que estamos retomando son hábitos naturales, que nos permitan vivir naturalmente con la naturaleza. Entonces, por eso necesitamos hacer un barrido y una reconexión desde cada uno, desde lo que considera natural. En estos días escuchaba a una señora que le regalaron una planta. Ella recibió su planta en su casa y debajo de una de las hojas venía una ranita que nadie la había descubierto. Esa noche la rana empezó a cantar y fue una conmoción para el barrio. Son señoras más o menos mayores y la rana se convirtió en un intruso al paisaje sonoro de la noche. Algunas personas viajan solo para escuchar grillos, ranas, todo tipo de croar de la noche, el búho. Otras personas, ya ese paisaje sonoro natural no está dentro de su espectro placentero y consideraron que esa pequeña rana había venido a alterar el sueño de todos.
porque ya no formaba parte de su esencia. Entonces fue bastante interesante cómo empezaron a buscarla y todo lo que se desarrolló alrededor de la ranita. Y uno se sorprende porque esas son las experiencias ahora cuando le preguntas a un niño de dónde viene el mango. Entonces muchos ya lo consumen en bolsa, ya no conocen ni la cáscara. Y es allí de donde parten ese tipo de experiencias, cuando muchos niños consideran que las papas vienen también de la bolsa, que no se conocen los procesos, los orígenes, se descuida totalmente, entonces no hay un proceso de observación y seguimiento de dónde viene el chocolate que me tomo en la mañana, o de dónde viene ese café, o de dónde viene esa panela. Entonces son los procesos que requieren de observación, seguimiento, algo que es natural para mí, pero que ya simplemente es destapar una bolsa y rápidamente entro en el ritmo de la vida y pierdo esos tiempos de la cocina lenta. Y no lo digo solo por cocinar lento. Una planeación que se cocina es una planeación que explora, es una planeación que se siente, que por eso nosotros vamos a empezar hoy con toda esta exploración acerca de conceptos que nos aproximan a lo natural, a la naturaleza, para poder conectar esto a nuestra planeación, para poder hacerla sostenible. Entonces, es allí donde vamos a seguir transitando. Los invito también a que miren este documental. Es un hermosísimo documental de un biólogo que ha dedicado toda su vida a estudiar los árboles y se llama Había una vez un bosque. Y es sorprendente poderlo ver el lugar donde él está dibujando. Vamos a ver, eso es un momento nomás, espero que nos permita el internet ver este pequeño. 50 años estudiando. Y la cámara va subiendo y te va llevando por este gran follaje, que casi puedo sentir todas estas ramas, por allí pasó un insecto. Y va subiendo la cámara, va subiendo, vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Y resulta, cuando uno empieza a entender la maravilla que es cada árbol, miren ese árbol, está en medio de esa naturaleza, es como el gran señor de ese bosque. Si ustedes lo miran bien, parecen los dos hemisferios de su cerebro, el derecho y el izquierdo. Y ahí arriba, en una de esas ramas, vamos a ver quién está allí. Increíblemente, a muchos metros distante de la Tierra, el que nos habla está sentado en total conexión y armonía con la naturaleza. Los invito, esta es una pequeña provocación para que ustedes puedan acceder al link y puedan verse todo el documental completo. Realmente es un regalo que lo van a disfrutar mucho. Listo. Gracias. Gracias. Y así seguiré provocándolos con otras personas que se han dedicado a conectarse con la naturaleza primero para poder entender la importancia de cómo transmitir esa información. Este David George, se dedicó un año entero a estudiar un árbol en 1 metro cuadrado. Durante todos los días iba a ese espacio y escuchaba
cómo cambiaban las hojas, cómo llegaban las aves, qué sucedía en cada mes del año. Afinó de tal manera su observación que pudo escribir un libro completo de solo un árbol y su observación en 1 metro cuadrado. La persistencia, la planificación, la sistematización es algo supremamente importante para nosotros como maestros y en las niñas y los niños a través de la observación y el seguimiento de algo que decidamos observar con ellos. Va a ser un ejercicio de constancia y de mucha sincronización entre ellos. Entonces, este ejercicio de este biólogo que les traigo aquí es también otra provocación para ver otras formas en las que yo puedo sacar al máximo mucha información sobre un solo objeto, para no pasar tan rápido, para ralentizar un poco todo los procesos que hacemos. Y aquí, para sorprendernos, está Matusalén, uno de los árboles más longevos que tenemos y por eso le han puesto así. Les presento otro que está en Chile. Este bisabuelo tiene más de 600 años. Se encuentra en Chile y lo están cuidando mucho porque la gente pues lo quiere tocar, se quiere aproximar y de todas formas eso no es saludable para este árbol que lleva habitando la tierra tanto tiempo. Tenemos árboles gigantescos como las secuoyas en Estados Unidos, son árboles altísimos. Entonces, entre más nosotros empecemos a acercarnos y aproximarnos a la información de la naturaleza, a la información de lo que tenemos alrededor, de la riqueza que nos acompaña, tenemos infinitas preguntas que hacernos y muchas formas de acercarnos con los niños a los entornos donde estamos. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a recortar aquí. Traje aquí una carta, bueno, hice aquí como, esto que voy a recortar se llaman las llaves de el pensamiento. Entonces, estas llaves nos van a ayudar a hacernos muchas preguntas cada vez más para acercarnos a estas informaciones y crear proyectos que no mueran rápidamente, sino que por el contrario, estos proyectos cobren vida y tengan muchas ramas como los árboles si nos hacemos muchas preguntas. La idea es tener mínimo 9 llaves para trabajar conceptos básicos de pensamiento y conceptos altos de pensamiento. Entonces aquí vamos a sacar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver, vamos a tratar de sacar 5 llaves de una. La tijera para mí es una herramienta fundamental con la que me conecto en las experiencias con los niños y las niñas. Y la tijera me obliga siempre a pensar no solo en 2D, sino en 3D. Tener la posibilidad, porque cuando tú recortas tela o recortas papel, ya lo hiciste. Si no, tendrías que volver a empezar. Entonces, aquí, este llavero, ¿están viendo las llaves? Cada una de estas llaves va a tener un concepto que me ayuda a hacer preguntas. Por ejemplo, esta llave blanca va a tener el concepto de función. Entonces, cada vez que yo quiera hacer una pregunta de función, tomo esta llave. Puede ser, ¿qué podría ser como función? ¿Cómo funciona el sol en todo el tema de la fotosíntesis? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace que cambien el color de las hojas? Cambio. ¿Qué opinas tú acerca de el cuidado del medio ambiente? Perspectiva. ¿Dónde has visto otro árbol parecido? Conexión. Y así sucesivamente iría siendo un
¿No me estaban viendo? Sí, no, Dejémoslo así para poder ver que me estuvieran. Pensé que me estaban viendo cuando estaba recortando las llaves. ¿Ninguno me vio? ¿No? Bueno, estas eran las llaves de las que les estaba hablando. Entonces voy a recortar aquí para que vean cómo lo... Esta es las llaves que puedo armar mi llavero para hacer preguntas tanto a la hora de planear como a la hora de hacer preguntas con las niñas y los niños, pero logrando tener una claridad de lo que pregunto para pasar de niveles bajos de pensamiento a niveles más altos. Normalmente función, forma, causa, cambio son niveles bajos para pasar a perspectiva, conexión, responsabilidad. Ahí ya tengo, entonces ¿y qué me hace sentir? Serían 9 llaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, tendría mi llavero de preguntas y las tengo a la mano para hacerme yo preguntas a la hora de planear y a la hora de entrar en diálogo. Es una herramienta para trabajar que de verdad que permite que fluya, porque las preguntas son las cosas que hacen que uno esté en constante movimiento. Buenas tardes para todos. Que por favor, miren, ahí nos están invitando al link de registro para que nadie se quede sin registrarse. Listo. Se puede dejar así para yo ir mirando acá. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces hasta allí vamos hablando de conectándonos de nuevo. No sé, alguno de ustedes en este momento quisiera compartirnos, ¿tiene algún árbol de la infancia, algo que le recuerde, una anécdota que nos conecte con el campo en este momento y nos quiera compartir? Una anécdota acerca de si se subía a los árboles, qué fruta le gustaba más, algo que nos quisiera compartir en este momento y que te haya venido a la mente a raíz de estas imágenes. ¿Alguien se subió al columpio de vuelo? ¿Sí? Usaban columpio de vuelo, ese que se montan en un palo y sale corriendo y da la vuelta y regresa. Bueno, aquí en el valle se utiliza mucho el columpio de vuelo. Listo. Luego nos comparten, si alguien quiere recordar y compartir alguna experiencia, estamos atentas. En este viaje por lo natural, tenemos que trabajar un concepto muy importante que es el de la biofilia. El concepto biofílico nos lleva a entender que llevamos 2.500 años afuera y muy poco tiempo adentro. Mucho tiempo disfrutando de la caverna, dormir mirando las estrellas. Algunos empezaron a incursionar durmiendo en árboles y desde un tiempo empezamos ya a construir estas grandes ciudades, a tener espacios muy controlados, con temperaturas controladas, temiéndole a la lluvia cuando cae, que porque nos vamos a mojar, a evitar ese tipo de contacto. Entonces, este concepto es fundamental a la hora de diseñar nuestro ambiente naturalmente y a la hora de, en los entornos donde estamos, poder garantizar esas condiciones para poder estar. Por ejemplo, si yo les digo, los que tengan allí un lápiz y una hoja, que dibujen su habitación o alguna parte de la casa donde les gusta estar. Y empezamos a medirle a ese espacio las condiciones de biofilia con la que cuenta. Los arquitectos ahora, este es un concepto de la biología, pero que lo están usando mucho los arquitectos para las nuevas construcciones, en especial, por ejemplo, el lugar que les voy a mostrar ahora donde estoy, es una casa que ganó premio de sostenibilidad por todo lo que utilizó para ser diseñada. Entonces,
yo no necesito mucho, pero sí necesito tener claro qué puedo incorporar para que ese ambiente sea saludable para mí. Está comprobado que los hospitales que están creando ya sus grandes ventanas o que tienen ya balcones para sus enfermos, están garantizando una más pronta mejoría. Una amiga hace poco le hicieron un trasplante de riñón y en el hospital de Medellín, donde le hicieron el trasplante, tienen unos balcones gigantes y la sacaban con la camilla y con todo al segundo día de haber empezado ya su proceso de recuperación, porque ya se entiende que el mar es fabuloso, el azul es grandioso, pero el color verde está siendo estudiado por su impacto en la mejoría en las personas. Entonces, no podemos desechar ciertos elementos para generar ambientes de bienestar. Hay conceptos nuevos como el minimalismo que dicen con una cama tengo, no tengas más. Pero resulta que la composición de un ambiente demuestra también tu estado y la forma en que tú quieres habitar tu espacio. No hay modas, es habitar tu espacio. Entonces, por ejemplo, dice que tanta luz, si ven aquí uno de los primeros componentes es la luz. En el lugar donde ustedes trabajan o en el lugar donde ustedes duermen o en el lugar donde más pasan tiempo, ¿qué tipo de luz tienen? La luz blanca de neón durante mucha exposición debilita la piel, en algunos casos genera jaqueca. ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo empezar a pensarse si puedo tener otro tipo de iluminación que me beneficie muchísimo más? O si estoy cerca de una ventana, ¿cómo la puedo optimizar? ¿Cómo puedo colocar los muebles? Luego dice el color. Entonces todo el mundo, no, yo quiero solo blanco. Quiero solo blanco, que la cama sea el tendido blanco, todo absolutamente blanco. No hay un punto, es como estar en el polo, cuando solamente se le ven los ojitos al oso polar o a la foquita. Eso es otro tipo de territorio y nosotros somos tropicales. Nosotros estamos en este ambiente donde estamos llenos de color y yo no digo que tengan que saturar la habitación, pero sí empezar a explorar cuál es esa paleta de color que a mí me hace sentir bien, que quiero traer a mi espacio. Las plantas. Las personas ahora han empezado a incorporar en su paisaje dentro de la casa, traen plantas y si han visto el estudio de la NASA, hay 5 plantas, entre esas la lengua de suegra, como le decimos, los helechos, que pueden estar hasta en tu habitación y ayudan a limpiar el oxígeno, el aire que respiramos. Entonces, el tema de las plantas es otro tema. No, a mí se me muere un cactus. Claro, porque no estamos todavía conectados con ellas. Pero empieza a escribir, a establecer un vínculo. María Montessori siempre nos invita a tener una planta en nuestro rincón de la calma. Y empiezan los niños a tener esa responsabilidad y a saber, hay un concepto muy complejo que es saber cuándo algo es suficiente. Ellos al principio van a querer ahogar la planta porque los niños todos quieren hacerlo, pero pronto establecen ustedes acuerdos en los momentos más propicios para hacerlo, el capitán del día de la planta, y la planta empieza a formar parte de todo ese diseño y tiene que ver con el autocontrol, con el cuidado, con el respeto y empieza a formar parte de todo ese ambiente pedagógico. También podríamos pensar en el tema de los animales, ¿no? Si tengo imágenes de animales, qué tanto tipo de madera tengo, si he incorporado elementos, la vela, algo de fuego, algo de aire, qué tipo de elementos estoy incorporando a mi ambiente. Hay gente que disfruta muchísimo de tener una fuente, otros siempre llegan a la casa y prenden una vela. Hay cosas que yo ya voy entendiendo y que voy leyendo cómo naturalmente yo me voy conectando y también genero mis propias condiciones de bienestar. El espiral, que es una forma, una proporción perfecta, entonces se encuentra de diferentes formas y miren aquí cómo el arquitecto o lo trae con madera o simplemente si yo tengo
algo, un recuerdo que me han traído, aunque esto está ya siendo muy revaluado porque la gente abusa y casi que va hacia el mar pues sacándose todas las conchas. El hombre no encuentra un término medio para hacer las cosas. Cuando nosotros utilizamos algo natural, siempre debemos hacer un contrato con esto. Si la naturaleza te presta algo y yo ya no lo voy a utilizar, se debe regresar, no se debe botar. Porque eso es otro mensaje que hacemos a veces cuando utilizamos material orgánico y cuando ya no lo necesitamos, entonces simplemente se desecha, se, se va a la basura. Y eso es lo que observan los niños, a la basura. Lo utilizamos una vez. En Japón hay un concepto que se llama el motainai y es el reducir el uso de las cosas al máximo. Por ejemplo, si yo tengo una camiseta que ya no uso, entonces hay personas que las convierten en trapito hasta que se deshilachan. Otras las cortan para formar trapillo y tejer. Le buscan todas las opciones antes de que esta camiseta vieja que ya no voy a usar o que no voy a compartir porque está rota y no se la quiero dar a alguien con estos rotos, pero no está para votar, tiene otro significado. Cómo yo resignifico cada cosa que llega a mi mano, esa es otra labor que tenemos que empezar a evaluar y a buscar en nosotros, porque la primera acción que hacen las personas es votar. Entonces es allí donde empezamos a hacer un alto y a poder entender eso que tengo en mi mano, qué otro uso, a dónde va a llegar. Y la gente empieza a distinguirte. Por ejemplo, hoy llegó aquí al laboratorio, que lo trajo María Alejandra. Estos son rollos de cinta de una finura y son 3 paquetes que nos han llegado. Y con esto vamos a trabajar pura construcción. No hay que ir a comprar bloques de construcción. Con esto vamos a trabajar ensartado. Vamos a hacer una serie de experiencias para las niñas y los niños, pero es eso, la gente empieza a ver ese uno y va rotando el material porque también lo puedes entregar a otros. No, uno no se queda estático con este tipo de materiales. Entonces, cuando uno evalúa un ambiente biofílico, tiene en cuenta todos estos elementos a la hora de hacerlo y es ahí donde enriquece todos los espacios. También en este les va a quedar este link, aquí lo van a ver, para que puedan ir a esta página. El video es muy corto y les explican de una manera muy sencilla y didáctica todo el tema de la biofilia, que es bastante interesante y podemos irlo sumando a nuestro glosario de palabras. Ahora vamos aquí. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún tipo de intervención? ¿Algo que quieran compartir? Si quieren hacerlo por el chat, estamos atentas para ir interactuando, ¿ya? Ok. Bueno, regresemos acá. Entonces ya vamos aterrizando de los derechos naturales, de todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, y vamos aterrizando a nuestros referentes técnicos y a nuestras maravillosas 4 actividades rectoras, que es el lenguaje mismo en que la infancia se comunica. Esas ni son clases, ni son horarios, ni son técnicas. Es la vida misma en la que nos conectamos con las niñas y los niños para generar estos ambientes naturales. Y entonces es desde el arte, este bagaje con estas 3 cordilleras que tejen cultura, música, danza, olores, aromas, gastronomía. Si ustedes ven allí, siempre una rama es posible ser transformada. Yo creo que uno de los primeros lápices que el hombre tuvo fue una rama. Cada vez que uno va al bosque, no sé si les pasa, lo primero que hace uno es tomar una rama para ayudarse, para separar,
para dibujar en el barro. Entonces, la rama es un elemento tan natural, tan orgánico, tan cercano. Entonces, tengo ese y, por ejemplo, esta, ¿qué tal esta palma y este pincel que arroja este racimo de la palma para trabajar? Y se parece mucho a las brochas que utilizan en construcción, que son de cabuya, pero este es natural. Y uno pasa a veces por la calle y esto está tirado en el piso y empieza a formar parte de nuestros pincel. O armo un pincel más pequeño o más delgado, pero con las ramas. Allí pueden ver ustedes un mandala elaborado solamente con pétalos, puede ser con ramas que hemos recolectado. Entonces, no, aquí no hay una ficha, aquí no hay que vamos a pintar el pollito amarillo y todo le vamos a poner el ojo en el mismo lugar. No, es cómo vamos a recolectar y cómo vamos a ir transformando cada uno de estos materiales que tenemos. Vamos a ponerlo acá. Aquí, por ejemplo, un niño tejió estas ramas, son 3 ramas, y las tejió con diferentes extensiones de lana que encontramos acá, y empezó a crear porque él dijo que él va a hacer aquí un cuadro, que aquí le va a poner una foto de la mamá. Bueno, como los niños vienen acá y vienen y regresan, vienen en diferentes momentos, yo guardo todo lo que ellos van produciendo y lo que ellos van diciendo, porque debe volver a encontrar esto que él dejó, lo tiene que volver a encontrar donde lo dejó y reanudar su trabajo. Eso, en Vanguard siempre vamos a encontrar rondas, sonidos nuevos, arrullos. Es una página que siempre debemos estar explorando y que de forma natural crea un ambiente porque es el fondo en el que yo trabajo. Entonces, es mejor que cualquier cosa porque tiene todos los instrumentos que utilizamos en Colombia y también así podemos empezar. Por aquí tenía yo un instrumento de guadua. Nuestros instrumentos son maravillosos y los hacemos tanto en el material que corresponde como con botellas. Así de sencillo. No tenemos que estar buscando cosas más. Voy a irme llenando aquí, pero les voy a ir mostrando. Ahora voy a prender la cámara, la otra cámara, poderles hacer el recorrido. Terminan las 4 actividades y les mostramos. Ajá. Luego viene el juego. El juego, los tradicionales nunca pueden faltar, los juegos de mesa, y entre los tradicionales casi siempre todo es afuera, en el pasto, en el andén, era así como nosotros jugábamos, o a vestirnos con las ropas de los adultos que nos prestaban siempre, los tacones, las carteras. No, no tienen que ser trajes sofisticados, son pedazos de tela, son lo que va, donde les podamos armar estos espacios, porque el juego de rol es fundamental para la vida misma. Entonces, estas 4 actividades rectoras, como les digo, siempre deben estar presentes de forma natural en todas nuestras planeaciones. Ahora sí vamos a prender la cámara, María Alejandra, y vamos a hacer un pequeño recorrido. Quiero que puedan ustedes visualizar cómo es que hemos distribuido aquí cada uno de estos ambientes con el material. Entonces, así, ¿ya? Ay. Vamos a ver si logramos en la universidad y trajimos las ramas para que empezaran ellos a vestir esta composición, ¿ya? Sí, creo que sí la están viendo, sí. Bueno, acá, este árbol también ha sido creado con ellos
pero con panales de huevos. Y es para dividir dos ambientes. Si ven, hay un mueble, pero con estos materiales hemos dividido el ambiente en dos. Acá hemos hecho cortinas con hojas, que también, ay, hay un pajarito. Sí, fue. Aquí tenemos esta cortina con hojas que hemos ido trabajando con ellos. Estas son botellas. Este trabajo de botellas, ustedes lo pueden poner debajo de un árbol. Él siempre va a durar. Primero nos vamos de este planeta que las botellas. Entonces las botellas pueden tomar estas formas maravillosas. Acá tenemos el mapa del Valle del Cauca. Este mapa, a ver si lo... Así, este mapa fue hecho con los niños a escala para trabajar cada uno de los municipios y usar un link en el que encontramos las diferentes aves del Valle del Cauca y ellos venían y las ubicaban en donde correspondía. Y también hicimos esta gran torre con cajas, del sistema solar, la Tierra, Colombia, el Valle del Cauca y mi casa. Entonces, así poco a poco, este lugar se viste con las producciones de los niños y las niñas y tenemos un almacén de todos los materiales pero que están a disposición de todos ellos. Y aquí, perdón un momento, esta que ahora se las voy a mostrar es la caja laboratorio. Los niños recolectan y clasifican los diferentes materiales. Aquí están. Y se les entrega un lienzo en blanco para que puedan dibujar. Por ejemplo, vamos a hacer un conejo. Entonces le ponemos las alas, las orejitas al conejo. Le ponemos la nariz. Busquemos una ramita para hacerle la boquita a nuestro conejo y así empezamos a dibujar en 3D. No necesariamente siempre debemos hacerlo en hojas, sino con el material que tenemos. Y fuera de eso, al clasificarlo, estamos trabajando pensamiento lógico matemático y nos damos cuenta en qué momento se encuentra cada uno, cómo es que organiza el material. Entonces, aquí en este espacio, como les digo, todo este fue otro personaje que me dejaron aquí con unas lanas que tenían también, estuvieron tejiendo. Entonces voy a voltear aquí de nuevo para que podamos quitar la cámara y continuar por este momento. Un momento, ya nos conectamos de nuevo. Eso. Bueno, ahora sí quisiera escuchar alguna observación acerca de lo que acabamos de compartirles en este momento. ¿Qué les produce? ¿Qué inquietud? ¿Qué quisieran saber? Están muy calladitos. O es que he hablado mucho. Pero sí sería interesante poder conocer sus apreciaciones y ampliar ideas y compartir experiencias acerca de este tipo de acciones que se realizan con el material natural. Ahora aquí lo estamos retomando. Listo. La mesa de luz, otro elemento que no puede faltar y también se puede construir hasta con las luces de Navidad. Las luces LED no calientan
esas que vienen en el rollo, y se puede armar una mesa de luz para trabajar las transparencias y poder hacer todo ese tipo de recolecciones y poder observar el material. Cuando yo me puedo detener y poder entender que esta fruta que yo tenía aquí y que he hecho de ella, hacemos estos cortes y la podemos observar por dentro. Esto pareciera un gran microscopio. Son las mesas de luz que utilizan los dibujantes, pero para trabajar a escala con los niños, pues son maravillosas. Tienen una grande, les generan a ellos muchísima curiosidad y es un acercamiento a la luz y a la sombra, porque a los niños les inquietan mucho las sombras. Entonces, al familiarizarse de esta forma, con una herramienta como esta, pues lo hace más cercano y más sensible, más fácil de sentir, no sentir esas, de manejar esas angustias que genera la oscuridad en algunos casos. La ambientación donde se conecta, como ustedes acaban de ver, todos los materiales, no tiene que ser un salón estructurado, un ambiente que tenga necesariamente un salón con un tablero, con una mesa por cada niño. Es una oportunidad. Generar un ambiente natural es una oportunidad de trabajo. Es retarme a ver de una forma distinta ese ambiente, cómo lo transformo. Porque este lugar es una casa, pero funge como un espacio laboratorio donde las maestras y los niños vienen y desarrollan diferentes tipos de experiencias con el material. Y no porque no haya un tablero no suceden acciones cognitivas, por el contrario. Entonces es como que empezar a replantearse un poco cómo es que podemos vestir de otras formas nuestros ambientes. Este libro que les traigo a compartir el día de hoy es un metaproyecto de niños, espacios y maestras, niños y familias. Y ellos se dan cuenta que hay unos conceptos muy fundamentales para crear estos ambientes naturales y que tienen que ver con la ósmosis, que es esa ventana que permite que yo esté aquí, pero que pueda observar lo que sucede afuera y que yo pueda estar en esa conexión con el otro espacio. En este ir y venir, a veces hacemos observaciones de ambientes pedagógicos que solo tienen puerta, que no hay ninguna ventana, no hay ninguna aproximación al espacio, hay un corte total en ese tipo de conexiones, especialmente con niños de primera infancia. La polisensorialidad, que es toda la conexión de la que hemos hablado con el gusto, con el tacto, con los sentidos, con los aromas. Entonces, es importante, a veces uno, de acuerdo a la personalidad y a la habilidad propia, uno privilegia ciertas acciones. Me gusta cantar, entonces mis niños cantan. Me gusta pintar, entonces mis niños pintan. Pero es necesario de tener diferentes opciones a la hora de trabajar. Y como les digo, si no tengo pinceles, se crean los pinceles, se construyen y no es el maestro, es cómo lo vamos a construir, cómo vamos a crear esas nuevas formas. En algunos lugares el mobiliario está atornillado, asegurado, jamás se mueve, jamás ocupa otro lugar. Es importante también que los niños formen parte de ese diseño, de ese ambiente, cómo podemos movilizar los objetos, cómo les podemos sacar el mayor provecho, porque se quedan estáticos a través del tiempo, inclusive en nuestros hogares también, ¿no? Destinamos un lugar para un objeto y jamás se volvió a mover de allí. Y eso forma parte de la estructura en la que nosotros abordamos los cambios y las situaciones que vamos viviendo en el día a día. La comunidad, que tiene que ver con todo esto comunitario del niño, maestros y familia, toda esta corresponsabilidad que existe en estos tiempos, a lo que nos invita la política pública. La constructividad, que esto es un gran atelier que se llama el Laboratorio de Innovación Pedagógica, pero es el espacio donde todas las cosas adquieren esa resignificación, donde está distribuido de tal forma que tú puedas empezar a crear en ese 2D y poder sacar al 3D esas creaciones y poder como
mercar prácticamente, decir, bueno, necesito esta lana, necesito este tubo, ¿cómo lo voy a...? Y quedarme en la tarea, porque es que a veces cuando yo me reto a trabajar con este tipo de materiales, caigo muy rápidamente, porque no, eso no funciona, no, eso se quebró. Es permanecer en la tarea, conquistar este reto y poder tener esas producciones que van a empezar a transformar ese nuevo ambiente. Y que cuando este holograma a la que hace referencia este concepto es que yo entre aquí y yo no necesite al adulto para que este espacio cuente una historia de qué es lo que están haciendo las niñas y los niños. Esa es la impronta que deja un holograma, cuenta una historia, pero a veces el maestro tiene que empezar a explicar qué es lo que estamos haciendo porque el ambiente no cuenta naturalmente lo que está sucediendo. Elementos de normalidad, por ejemplo, en un ambiente hay lugares en donde los niños se recogen. Pueda que haya un grupo masivo jugando aquí, pero hay niños que prefieren un tapete en una esquina porque quiere leer un cuento. Permanece en el mismo espacio, pero tiene la oportunidad de estar naturalmente en otro, compartiendo el mismo lugar, pero haciendo algo diferente. Un lugar se puede dividir en las 4 actividades rectoras, tener esos 4 ambientes que se dialogan entre sí, porque no discuten en sí, adquirir un rol para contarte algo. Entonces, es la oportunidad. La riqueza de los materiales es una oportunidad para crear ambientes naturales para las niñas y los niños. Aquí están descritos, como esto queda pues en la página, ustedes van a encontrar esto allí para que puedan volver sobre esto que estamos conversando. Aquí están los conceptos de los que estábamos hablando. Y hay otra cosa importante, a veces trabajamos mucho a mesa y conectamos con el tablero. Ese es como el diálogo que existe entre la construcción de las ideas. En otros lugares tienen la oportunidad de hacerlo en círculo, en otros lugares lo hacen debajo de un árbol y eso va modificando la forma en que nos relacionamos, ¿no? Recuerdo después de pandemia, ahora que hablo del tablero, llegaron los niños de nuevo a sus lugares y hubo niños que empezaron a sentir mareo, porque la distancia del monitor no es la distancia al tablero. Entonces, el tener que estar haciendo esto y además la postura corporal ya no era natural, era una postura muy blanda que fue perdiendo forma porque los hogares son hogares para pernotar, hogares para protegerse en muchos casos, pero como no eran lugares donde coincidían las familias, sino por horas, ahora era todo el día, no eran naturalmente habitados por niños en cierto sentido y costó mucho trabajo resignificar los espacios, pero hubo gente que se dio a la tarea de que con lo que tenía renovó, modificó, movilizó para realmente habitar durante el tiempo que estuvieron durante la pandemia y es algo que no podemos dejar de lado. La pandemia, eso es un reto a lo que nos llevó. Cómo con lo que teníamos poder lograr hacer muchas cosas. Y es allí donde están los grandes retos de las familias, los maestros, las comunidades. También a veces no utilizamos mucho la parte aérea, ¿no? De las producciones de los niños que queden colgadas. La invitación en muchos lugares que vamos es que con cáncamos y tensores puedan utilizar la parte aérea porque a veces no utilizan las paredes porque no se pueden estar pintando, porque se dañan. Entonces, lo aéreo es una buena alternativa y el piso, que es que hay que hacer el aseo, obviamente, pero si trabajamos sobre tablas que se puedan levantar para que los niños no pierdan el hilo de sus producciones. Cuando tú estás produciendo algo, no te gusta que te toquen tu espacio. Que no te apaguen el computador, que no te cierren la página del libro donde estabas. Eso es lo mismo.
Ellos están produciendo y cambiamos todo el tiempo, les levantamos y se desaparece ese momento en que se estaba construyendo una idea, que a veces tal vez no vuelva de la misma manera. No vuelve. Es muy difícil retomarla. Pero el trabajar por tablas, por bandejas Montessori, ayuda muchísimo a poder estar cambiando de lugar y mantener el ejercicio que está haciendo de construcción un niño y una niña, porque los tiempos de la infancia no son los tiempos de la primaria ni del bachillerato, son naturalmente diferentes y por eso hay que aprovecharlos en ese tiempo de producción. Entonces, así como estaba haciendo yo ahora el conejo en la bandeja, una bandeja sirve para mucho porque es el límite para yo poder llegar a un cuaderno. Entonces, a veces utilizamos simplemente pedazos de cartón como bandejas que me permitan trabajar. Los indicadores proyectuales de un espacio, así como estábamos hablando en la biofilia, que son la luz, el color, los olores, los materiales. A veces, cada cuánto yo hago una experiencia de aromas. Ofrezco la oportunidad de oler una mandarina, una naranja. La temperatura de una manzana es maravillosa cuando la pongo en la mejilla. Es una exploración totalmente natural. Entonces, tal vez lo más práctico es mostrar la imagen de una manzana o de una naranja. Pero si no pasa por los sentidos, difícilmente estoy construyendo un concepto. Por eso las experiencias naturales son tan necesarias, entrar en contacto con el objeto que ofrece volumen, que ofrece tamaño, que ofrece textura, que ofrece peso. Lo plástico jamás podrá superar esas condiciones de un objeto natural. Los materiales de los que venimos hablando, el olfato, que es fundamental, que es la memoria. No sé si le sucede, bueno, a todos nos tiene que suceder. Un aroma siempre nos trae un recuerdo. Es lo que nos conecta a la infancia, es lo que nos conecta a un lugar y lo que nos produce agrado o desagrado de un recuerdo. El olfato hay que privilegiar mucho el olfato, la escucha, la oralidad en esta construcción natural. Si yo les hago este juego en este momento, ¿alguien puede escribir en el chat lo que acabo de decir? Vamos a mirar si alguien está escribiendo en el chat lo que acabo de decir. Y no hablé en chino, alguien lo habrá podido escribir aquí. Bueno, ¿saben qué estaba diciendo ahí? Gato. Hablamos de espalda, hablamos de lado, no interactuamos. Entonces es fundamental mantener ese tipo de contacto con las niñas y los niños. El sonido nos cambió totalmente de un paisaje sonoro natural a la revolución industrial que cambió totalmente las calles, la forma en que se producían las cosas. Al día de hoy, lo que más nos miden es la contaminación auditiva en las ciudades por los pitos, los carros, las fábricas, la música, las motos, o sea, todo lo que nos rodea, y eso hace que se silencien las aves, hace que se silencie lo natural, hace que se alejen para poder tener construir sus nidos, tener sus crías. Impactamos demasiado los lugares donde estamos. Cali tiene 7 ríos, ¿en qué condiciones los tenemos? Espero que después de toda esta visibilidad que le han dado a nuestra biodiversidad, pues cada uno desde donde esté pueda ofrecer ese granito de arena, hacer conciencia acerca del trabajo que hacemos con relación a la biodiversidad, a la naturaleza. Aquí está la caja que les mostramos ahora. La caja puede ser una caja de pizza, puede ser una caja de zapatos, puede ser una caja del material que ustedes quieran, dividirla
para poder empezar a hacer esa recolección y esa clasificación de ese material orgánico, de ese material reciclado que vamos a utilizar para trabajar con las niñas y los niños. Y podemos anexarle a esto herramientas, ¿no? La lupa, el colador, las pinzas, porque somos unos grandes exploradores y vamos a salir a la naturaleza a trabajar con este tipo de herramientas, alambre, miren, y cómo vamos disponiendo el material de tal manera que cuando ya se nos va acabando, esa es la recarga que les decía, si ya vemos que los palitos no dan más, devuélvanlo a la naturaleza y volvemos a recargar nuestra caja para poder hacer los dibujos, poder construir, poder crear a partir de este material orgánico natural, hacer conteo, trabajar con la tierra y todas sus posibilidades de forma, de textura, crear pintura con la tierra, trabajar con diferentes tipos de herramientas. Ahí vemos con el que se bate los huevos, con el que se estripa el puré de papa y tonos de diferentes tonos de tierra para trabajar. Los pinceles o brochas que se pueden hacer, los tejidos, dibujos, masas, mezclas. No hay nada más maravilloso que jugar con arena, con agua, con tierra. A la comitiva. ¿Quién no jugó a la comitiva? ¿Quién no jugó con un mortero, con una piedrita, machacó, que le saliera ese color a la hoja para mezclarlo con el agua? Bueno, cuando estábamos de buenas nos regalaban arroz ya hecho y ese tipo de cosas, pero normalmente rayábamos hasta el ladrillo, hacíamos diferentes tipos de pruebas para este gran laboratorio que es la comitiva, que no deberíamos abandonar esta práctica, que deberíamos mantenerla con todos nuestros aromas, luces y sombras, se reflejan las siluetas de los árboles para crear composiciones, para crear móviles inspirados en Alexander Calder, que es el padre del móvil. Es una fantasía su historia, me encanta. Entonces, poder crear móviles con las ramas, con las hojas, leer las nubes. ¿Cuántas veces nos acostamos, le damos formas a las nubes, contamos historias alrededor de todas estas formas y es un tablero infinito, un lienzo infinito de posibilidades leer ese cielo? Los colores naturales, su clasificación, el conteo. Estamos trabajando totalmente con material orgánico, haciendo el camino de las texturas, los tejidos. Estamos trabajando con lo que estamos recolectando con los niños y con ellos mismos construimos este tipo de senderos. Aquí tenemos una pesa, una báscula hecha con tarros y con un gancho, material orgánico, volúmenes. Y ya en este momento, para ir aquí, no sé si conocen esta historia. María Alejandra, ¿cómo podríamos ver se me pasó, que es esta historia, que forme parte también de nuestros libros especiales que están conectados con personas maravillosas que trabajan que han tenido un rol muy importante y nos han dejado un legado con relación a la naturaleza. Es corto, vamos a escucharlo un momento. Ojalá pues no lo deje así.
Buenas tardes, perdón, no se escucha, si es un video, no se está escuchando. Ay, acá. A ver, vamos a mirar aquí, pero dice que sí está compartido con... Bueno, yo se los dejo allí. Les voy a hacer voy a pasar la imagen y yo les digo de qué se trata. Igual aquí por el chat, pues vamos a compartir también. Sí. Listo. Bueno, ya íbamos. La historia de Wangari, como la estaban viendo al principio, ella vivía en Kenia, vivía feliz con su familia, ella se gana un estudio en Estados Unidos, se va y cuando regresa encuentra todo devastado y las mujeres encorvadas porque tienen que caminar grandes extensiones para traer agua y para traer árboles. Ella se siente muy triste y empieza a sembrar árboles y en ese tiempo estaba sola en ese proyecto, pero pronto ella empezó a traer a mujeres para que empezaran también a sembrar con ella. Muchas de las mujeres que vinieron jamás habían recibido nada por su trabajo, pero ella las estimuló, les empezó a entregar árboles y los que duraran 3 meses, ella les daba un incentivo. Y así Kenia empezó de nuevo a tener pues árboles en sus zonas, pero los hombres que estaban destinados a construir ciudades, calles, no estaban de acuerdo con esto y empezaron a atacar el trabajo de Wangari y se la llevan por mucho tiempo a la cárcel. Mientras tanto, el resto de las mujeres decide seguir su legado y trabajan, aquí está ya en la cárcel, pero ella no se vence porque las mujeres siguen trabajando y siguen sembrando. No se dejaron amilanar por esa situación, siguen trabajando, siguen sembrando, siguen cultivando para lograr de nuevo que volviera el verde, que volviera las aves, que volviera toda la vida a su aldea, que las mujeres pudieran estar de nuevo cosechando, que no tuvieran que caminar grandes extensiones. Por eso es que Wangari es conocida como la mujer árbol y ella fue premiada, recibió el premio Nobel de la Paz. Y cuando estudio a Wangari es que descubro el concepto de Motainai, porque ella viaja a Japón y encuentra una conexión muy profunda del manejo del ecosistema, promulgando el cultivo en las regiones, pero también optimizando los recursos. O sea, el rol que cumplimos cada uno en todos estos escenarios de la vida, que no solamente es... que es un papel muy activo lo que nosotros estamos empezando a solicitar. Entonces, hoy quería con esta historia poder como cerrar este primer capítulo de este encuentro acerca de experiencias naturales, pero si quisiéramos poder escucharlos. Alguna reflexión, una palabra que nos quieran regalar hoy acerca de lo que sucedió, de lo que compartimos. Entonces, si alguno de los profes está conectado, que nos quiera compartir, ¿creen que realmente existe una relación y un diálogo entre lo natural y lo pedagógico? ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces les agradecemos mucho el haber permanecido, el haber estado aquí, el haber escuchado. Esperamos que se lleven algo de lo que sucedió en esta tarde y que si en algún momento nos quieren compartir alguna experiencia, pues estaríamos encantadas de escucharla.